Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Este videito es para contextualizar un poco lo sucedido digamos, en los años, en la década previa a la Guerra de Malvinas, que se da dentro de lo que es el Estado burocrático argentino, es decir, que se da dentro de lo que es el proceso de reorganización nacional, la última dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país. Nosotros, la clase pasada, y sobre todo con el análisis de las historietas de Mafalda, es decir, cuando las comentábamos y poníamos en común lo que ustedes habían encontrado, podíamos identificar que la década del 60 y la década del 70, obviamente, son momentos de movilizaciones, de cambios, de resistencias al orden, digamos, hegemónico establecido. Son, digamos, los tiempos de las grandes luchas por la revolución, es decir, por el cambio, por la transformación de la sociedad. En estas luchas, en estos movimientos, los jóvenes tienen un rol trascendental porque van a ser son de alguna manera, ¿no es cierto?, los que llevan adelante estos movimientos junto con otros sectores sociales como pueden ser, como son los trabajadores, provenientes de diferentes ramas, ¿no es cierto?, del sector industrial, en algunos países del campo. Es decir, hay un clima, no solamente en Argentina, sino en América Latina y a nivel mundial, favorable al cambio, favorable a la revolución. Y bueno, había como dos vías posibles, ¿no es cierto?, para llevar adelante esta transformación. Una podía ser la vía armada, que se hace a través o se termina concretando a través de la formación de guerrillas urbanas o guerrillas rurales, y es decir, de organizaciones armadas, es decir, el cambio a través del enfrentamiento, ¿sí? Y la otra vía es el cambio, ¿no es cierto?, por la vía más pacífica del reclamo, es decir, de otros movimientos que terminaban, ¿no es cierto?, con presentaciones o con transformaciones a nivel, digamos, gubernamental, pero por una vía más pacífica, es decir, el cambio a través de la política, ¿sí?, de la participación y de la política, pero dejando de lado el enfrentamiento armado. La realidad es que, bueno, muchos jóvenes se volcaron, ¿no es cierto?, y se fueron formando estas guerrillas. En Argentina tenemos el ejemplo de Montoneros, una guerrilla perteneciente, ¿no es cierto?, al peronismo más radicalizado, más virulento, más de izquierda, ¿sí? Era una organización marxista que buscaba, bueno, obviamente digamos, retomar ese discurso inicial de Perón y ponerlo en la práctica. Desde el 55 hasta el 76, ¿sí?, se van a suceder gobiernos democráticos que van a ser elegidos en una democracia no completa, porque no tiene la participación, por ejemplo, del peronismo, es decir, el Partido Justicialista estaba prohibido, estaba proscripto. Y se va a producir, entonces tenemos estos gobiernos como el de Frondizi, el de Ilia, que van a tener un fuerte condicionamiento por parte de las Fuerzas Armadas, y otros gobiernos, ¿no es cierto?, producto de golpes de Estado, como por ejemplo el gobierno de la Revolución Argentina, que va a tener como presidentes, digamos, de facto, a Onganía, Levingston, Lanusse,
Y en ese contexto es donde se da el cordobazo, ¿sí? Bueno, y a partir del cordobazo, digamos, el movimiento o la radicalización de la política, es decir, la lucha armada para la transformación, va a cobrar un nuevo impulso en Argentina, como les decía, pero también a nivel mundial, favorecido por otros sucesos que se están dando, por ejemplo, la Revolución Cubana, por ejemplo, la resistencia de Vietnam a la ocupación de a la ocupación por parte de los Estados Unidos. Entonces, el golpe del 76 sí tiene como objetivo, digamos, el control, ¿sí? El supuesto control de estas organizaciones guerrilleras para poner, digamos, para ordenar esta radicalización de la violencia que se había, de la política, ¿no es cierto?, por los medios violentos que se había producido, pero también, ¿no es cierto?, tiene un objetivo que es el disciplinamiento social y económico de la población, y eso se va a lograr por medio del terrorismo de Estado, es decir, el Estado aplica un plan sistemático de terror sobre la población, para lograr la censura, digamos, política, la censura en la digamos, en la expresión de ideas, la censura cultural. Y como decíamos, la imposición o la transformación de una Argentina que tenía una base, digamos, o unos, digamos, que había recorrido algún camino en este sentido hacia la industrialización nacional de la mano del estado de bienestar y a la generación de pleno empleo y de niveles más altos de participación popular, bueno, a un modelo económico de otras características, con un Estado, con una matriz estatal neoliberal, que pudiera de alguna manera lograr una desregularización más acabada del mercado laboral, sin tener la resistencia de los trabajadores, bueno, y que favorece a los capitales transnacionales o nacionales, pero que bogan, ¿no es cierto?, por una supremacía del mercado por encima, digamos, del Estado, y que no tiene, digamos, en cuenta, o que no se ocuparía de tratar de mitigar las desigualdades generadas por el desarrollo del capitalismo, y tampoco se ocuparía de la satisfacción o de asegurar a la población más vulnerable o al grupo que queda por fuera ciertos derechos, o un piso de derechos elementales para lograr, ¿no es cierto?, estar en igualdad de oportunidades con otro. Entonces, el golpe de Estado, digamos, tiene un claro objetivo económico. No solamente se produce, es decir, estos movimientos contrarrevolucionarios y la llegada de las dictaduras y de los regímenes totalitarios no solamente se da en Argentina, sino se da en otros países también de América Latina. Bueno, ese tema después lo trabajaremos más adelante. Ahora nos convoca a trabajar, ¿no es cierto?, la guerra de Malvinas, que se da en ese escenario, digamos, es decir, en el contexto de un gobierno militar, de un gobierno que cercenó los derechos y las libertades, que cometió crímenes de lesa humanidad. Bueno, en ese contexto es donde se da la guerra de Malvinas, que convoca también a los jóvenes, ¿sí?, porque los protagonistas de la guerra son los jóvenes, son estos chicos que fueron conscriptos y que fueron, ¿no es cierto?, llevados a Malvinas a pelear una guerra bueno, bastante desigual, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es la contextualización. Si tienen alguna duda, me escriben por el Classroom para poder comenzar a desarrollar esta hoja de ruta.